Sean bienvenidos a After Midnight Show. Soy Ángelo Venegas y acaba de terminar el mes más colorido del año, junio, el mes del orgullo LGTB. Por eso hoy les traigo 3 historias reales que tal vez no conocías, que tuvieron algún impacto en dicha comunidad y ponen la piel de gallina a cualquiera, sin discriminar por raza, sexo u orientación sexual. Antes de empezar el video, te invito a suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. Iniciamos entonces este video aquí en After Midnight Show. El primero es el caso más conocido de esta lista, y es que nadie fue indiferente cuando asesinaron a Gianni Versace, fundador de la reconocida marca de ropa Versace. Alcanzó la fama internacional gracias a ser uno de los primeros diseñadores capaces de relacionar la moda con la industria musical. Todas las estrellas de Hollywood elegían la ropa que diseñaba para sus eventos. Cabe destacar que Gianni fue abiertamente homosexual y mantuvo una relación de casi 15 años con Antonio D'Amico. En 1990, según se cuenta, Gianni conoció a Andrew Cunanan, un joven que hacía creer a la gente que era parte de la socialité, pero en verdad buscaba hombres mayores y poderosos para que lo mimaran con grandes cantidades de dinero. Se conocieron en el club gay Colossus de San Francisco y Gianni creyó reconocer a Andrew de un encuentro anterior en Italia. A pesar de saber que esto no era cierto, el joven atinó a seguirle la corriente. Lo que Gianni no sabía era que esa noche conoció a la persona que años más tarde acabaría con su vida. En 1997, Andrew Cunanan pasó por un momento de soledad total. Sus mentiras habían llegado a alejar a aquellos que consideraba importantes en su vida, y la locura empezó a apoderarse de él. Por ello, el 27 de abril, Andrew asesinó de 27 martillazos en la cabeza a Jeffrey Trail, uno de sus mejores amigos, ya que pensaba que el amor de su vida, David Madson, lo había dejado por él. Días después, el 3 de mayo, el cuerpo de David Madson fue encontrado por 2 pescadores en Rush Lake. Tenía 3 disparos, uno en el ojo derecho, otro en la mejilla derecha y el último en la espalda. La policía inmediatamente empezó a buscar a Cunanan, pero ellos no sabían que él, ahora, iba por su tercera víctima. Ya en la ciudad de Chicago, el actual asesino se encontró con Lee Miglin, de 72 años de edad. El hombre había sido torturado con unas tijeras de podar, su cabeza envuelta en cinta adhesiva, y tanto su Lexus como varios objetos de valor habían sido robados. Se hizo conexión con Andrew Cunanan al descubrir, 3 días más tarde, el vehículo de David Madson estacionado cerca de la casa de los Miglin. La policía empezó a rastrear el Lexus robado, pero Andrew, al enterarse de esto por las noticias, decidió deshacerse del vehículo. El 9 de mayo, Cunanan entró en el cementerio nacional de Finns Point, en New Jersey. Se detuvo al lado de la casa del conserje, William Reese, y le disparó en la cabeza. Dejó el Lexus y se llevó la camioneta roja de Reese. Tras los asesinatos, la policía puso a Cunanan en la lista de los 10 hombres más buscados por el FBI. Pronto lo encontrarían, pero no de la forma en la que esperaban. El 15 de julio, Gianni Versace salió de su mansión en Miami Beach para dar una caminata como hacía todas las mañanas. El diseñador de 50 años regresó a su hogar, sin darse cuenta que Andrew Cunanan lo estaba esperando.
Mientras Versace abría las puertas de su mansión, Cunanan apareció y le disparó en la nuca y el cuello, acabando así con la vida del diseñador de modas. Nunca sabremos qué fue lo que motivó a Andrew a acabar con la vida del diseñador, ya que 8 días más tarde fue encontrado muerto en una casa flotante. Sin embargo, hay muchas teorías que nos dejan pensando. Algunos creen que había contraído VIH, despertando su sed de venganza contra todos aquellos que pudieron haberlo contagiado. Otros, que fue enviado por la mafia. La realidad es que después de un informe de 700 páginas y docenas de fotografías y videos, no se pudo confirmar el motivo del asesinato de Gianni Versace. El segundo caso empieza con Barbara Sally Bakeland, quien fue una millonaria que se casó con Brooks Bakeland. Se casaron porque Barbara tuvo un falso embarazo. En agosto de 1946, la pareja trajo al mundo a Anthony, su primer hijo. Barbara siempre mostró una personalidad inestable, y tanto ella como su esposo llevaban una vida desenfrenada, sin límites, donde primaba el alcohol y los encuentros sexuales con otras personas. Los años pasaron y Brooks dejó a su esposa por una mujer más joven, terminando así el matrimonio. Esto fue demasiado para Barbara, y por su estabilidad emocional, se tuvo que ir a vivir con su hijo a Londres. Allí, la mujer hizo notar su descontento con que su hijo sea homosexual. En un primer intento, contrató a prostitutas para que se acostaran con él y así curarlo, pero Anthony no quería. Bárbara, al ver que sus métodos no iban a funcionar, obligó a su propio hijo a tener relaciones incestuosas con ella. Cabe mencionar que Anthony sufría de esquizofrenia con tendencias paranoides y nunca fue tratado, por lo que el 17 de noviembre de 1972, cansado de los abusos que recibía por parte de su madre, la apuñaló hasta más no poder. La mujer murió en el acto. De lo más normal, Anthony pidió comida por teléfono y esperó a que llegara la policía. Luego de su arresto, fue enviado a Broadmoor, hospital psiquiátrico donde coincidentemente ingresarían las conocidas hermanas silenciosas, pero esa es otra historia. Casi 8 años después, Anthony fue puesto en libertad el 21 de julio de 1980, trasladándose a casa de su abuela materna en Nueva York. Pero a solo 6 días de haber salido de prisión, atacó a su abuela con un cuchillo. Según él, la señora se lo había pedido. Volvió a ser arrestado, pero esta vez se le encontró culpable de intento de asesinato. Fue encerrado en Rikers Island. Tras 8 meses de evaluación constante, se esperaba que Anthony sea puesto en libertad condicional el 20 de marzo de 1981. Sin embargo, debido a un retraso en la transferencia de sus registros médicos del Reino Unido, tuvo que ser postergado. El 21 de marzo de 1981 fue encontrado muerto en su celda, con una bolsa de plástico en la cabeza, y hasta el día de hoy sigue siendo todo un misterio si realmente se suicidó o si alguien lo mató. La tercera y última historia es también la más triste de todas. David Reimer nació como Bruce Reimer el 22 de agosto de 1965. Él, junto a su hermano gemelo, Brian Reimer, fueron diagnosticados con fimosis a los 6 meses de haber nacido. El orificio del prepucio de ambos era demasiado pequeño como para dejar salir el glande, por lo que sus padres optaron por circuncidarlos. El 27 de abril de 1966 se realizó la operación utilizando un sistema poco convencional de cauterización, usando corriente eléctrica. Lamentablemente, el pene de David se quemó y entró en necrosis a los pocos días,
desprendiéndose. Los negligentes doctores decidieron no operar a Brian, quien se curó de la fimosis meses más tarde, de forma natural. John Money, psicólogo del Hospital Johns Hopkins, estaba ganando cierta notoriedad en el campo del desarrollo sexual e identidad de género. Propuso la teoría de la neutralidad del género, en la que decía que la identidad de género se da como resultado del aprendizaje social en la niñez temprana, y que era posible cambiarla con intervención. Los Raymer entonces decidieron llevar a David con Manny, quien persuadió a los padres de que aceptaran la reasignación de género para que el menor pudiera tener una vida normal. A los 22 meses, David fue sometido a una orquiectomía, en la que sus testículos fueron removidos. Se le hizo un agujero en el abdomen para que pudiera orinar por ahí. Finalmente, se le reasignó como mujer y le dieron un nuevo nombre, Brenda. Esta operación fue considerada como una prueba válida para el aprendizaje social de la identidad de género y fue bastante conocido debido a que era el primer reasignamiento realizado en un infante que no tuvo ninguna anomalía prenatal o después del parto. John brindaría apoyo psicológico a la familia Raymer durante casi una década, pero para ellos, estas sesiones eran más traumáticas que terapéuticas. Habían ocasiones en las que los hermanos eran obligados a tener juegos de roles. Uno debía hacer de activo, Brian, mientras que el otro de pasivo, David. Debían realizar movimientos y tocamientos pseudosexuales. Los menores también eran forzados a ver fotografías sexuales y a desnudarse para realizar una inspección de los genitales de cada uno. Y por lo menos en una ocasión, Manny tomó fotos de estas actividades. A pesar de eso, David nunca se sintió como una niña, sino como lo que siempre había sido, un niño. Amenazó a sus padres con quitarse la vida si es que lo volvían a llevar con John Money otra vez. Por otro lado, Brian había desarrollado esquizofrenia. Dejaron de asistir a las sesiones de apoyo cuando Manny recomendó que era posible construirle una vagina a David. En 1980, los padres de David le contaron la verdad y a los 14 años de edad decidió identificarse a sí mismo como David y no como Brenda. En 1987, David inició el tratamiento para revertir su reasignación, incluyendo inyecciones de testosterona, una doble mastectomía para extirpar los pechos que le habían crecido y 2 faloplastías para reconstruir visualmente su pene. El 22 de septiembre de 1990 se casó con Jane Fontaine y se volvió padrastro de sus 3 hijos. En 1997, Milton Diamond, un sexólogo académico, persuadió a los Raymer a denunciar el caso de David. Por otro lado, John Colapinto publicó el caso en la revista Rolling Stones y escribió un libro titulado Como lo hizo la naturaleza, el niño que fue criado como niña. A pesar de todo, la vida de David era muy triste. Si bien John Colapinto compartió los ingresos de su libro con él, su situación financiera era muy mala, ya que nadie quería darle trabajo. Brian, su hermano gemelo, falleció en el año 2002 por una sobredosis de antidepresivos utilizados para tratar la esquizofrenia, y su esposa le pidió el divorcio en el 2004. El 5 de mayo de ese mismo año, David manejó hasta una tienda y se quitó la vida en el estacionamiento. Se disparó en la cabeza con una escopeta. Tenía 38 años de edad. Su caso ha sido muy importante para el entendimiento actual sobre el género de las personas. El experimento de John Money fue un rotundo fracaso. Este señor falleció en el 2006 sin haber ido una sola vez a juicio por lo que hizo.
Si alguno de estos 3 casos llamó tu atención y quieres conocer toda la historia completa, estoy dejando los links de cada investigación que realicé por separado dentro de la descripción de este video. Y si eres uno de los que aún piensa que ser diferente está mal y es algo raro, un pensamiento muy del siglo XIV, pues no deberías temerle al monstruo que pueda estar bajo tu cama o en el closet. En realidad, el monstruo eres tú. Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre estas historias en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y suscríbete, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.